Muchas gracias por la presentación. Efectivamente, soy bastante pesado en lo que respecta al cambio climático. Después, gracias a la organización y gracias también por la valentía de haberme invitado, porque el libro anterior se llama Contra la sostenibilidad, con lo cual venir a un congreso de soluciones para la sostenibilidad, habiendo escrito Contra la sostenibilidad, tiene mucho mérito que me lo propongan y yo creo que va un poco en esa línea, en ese espíritu, de que creo que nos tenemos que cuestionar una serie de dogmas, de ideas que tenemos, quizás que pueden derivar rápidamente hacia el greenwashing, y es momento un poco de abrir el foco, de ver dónde estamos y de entender hacia dónde queremos ir, ¿no? Cuando me plantearon la charla y tuvimos esta reunión hace ya unas semanas, yo tenía claro que quería empezar por el principio. El principio de la sostenibilidad se suele ubicar más o menos en este señor, que es Hans von Carlowitz, que de alguna forma encapsula lo que es la sostenibilidad en su libro de 1713 sobre silvicultura sostenible. Como apunte gracioso, lo que pasaba aquí es que este hombre estaba muy preocupado porque quería beber cerveza. Entonces, en una Europa deforestada, después de la Guerra de los 30 años, después de la expansión agraria y urbana, los bosques en Europa central estaban quedándose pues, sin árboles, ¿no? Entonces, él lo que de alguna forma inventa o define es esta capacidad de extraer recursos de forma renovable y que sean sostenibles, ¿no? Y lo hace en este libro de hace más de 300 años. Paralelamente, perdón, a mí me gusta también decir, pero no es el inventor de la sostenibilidad. Aquí veis, creo que lo podéis ver abajo, estos extractos vienen de un libro, de un capítulo, que es Historia de la Sostenibilidad, un concepto medioambiental de la historia de Europa Central, de Bernd Marquardt, que es fantástico porque en él repasa ordenanzas que había en algunos señoríos, por ejemplo, de Suiza, de Austria, de Alemania, y en el cual habla, por ejemplo, de que no se puede dilapidar leña, de que el interés común prima sobre el interés personal, o, fijaos arriba a la izquierda, cuando habla de que más leña y madera tal, que la necesaria para vivir, para que nuestros niños y las siguientes generaciones pudiesen también disfrutar del bosque. Estamos hablando de 1536 en este caso, ¿no? Es decir, de alguna forma la sostenibilidad emana de mucho antes que Karlovich, aunque se suele poner, digamos, como el padre de la sostenibilidad, y yo creo que tenemos que hundir un poco más las raíces de lo que hacemos en esto, porque es una visión no únicamente de explotación de un recurso, sino una visión comunitaria, una visión de normas, una visión, digamos, en la que queremos y sabemos qué futuro queremos. Perdón. No pasa nada, pero es que se ha quedado colgado aquí en el ordenador y entonces ahora estoy haciendo ahí una especie de encaje de bolillos de en qué punto está la presentación. De 1713 pasamos a 1972, que es hace muy poco, y aquí me gusta comparar dos documentos que no tienen nada que ver, en teoría. Uno es el informe de los límites al crecimiento, el famoso informe Meadows, del año 72, y el otro es el discurso de ingreso en la Academia, en la Real Academia Española, de Miguel Delibes. Y en ese podéis ver cómo, yo creo que en 3 frases, define muy bien en qué encrucijada estamos, que es un principio biológico elemental dice que la demanda interminable y progresiva de la industria no puede ser atendida sin detrimento por la naturaleza, cuyos recursos son finitos, cosa que ahora tenemos muy clara, ¿no? Toda idea de futuro basada en el crecimiento ilimitado conduce, pues, al desastre. Paralelamente, otro principio básico e incuestionable es que todo complejo industrial de tipo capitalista sin expansión ininterrumpida termina por morir. Con lo cual nos dice, los recursos son finitos, no podemos crecer infinitamente, pero a la vez, en el marco en el que estamos, si no crecemos, acaba por morir el sistema. Con lo cual, lo que nos está diciendo un poco es lo que hablaba también los límites del crecimiento. Allí tenéis la revisión que se hizo en 2012 sobre cómo se van cumpliendo las previsiones, que lamentablemente digamos, han ido acertando. Es verdad que hay cuestiones metodológicas, pero todo esto después acaba, yo creo que llegando a este momento de 1987, en el cual digamos, se saca en la ONU este informe, que es también conocido como informe Brundtland, Nuestro futuro común. Y os he puesto, porque creo que es importante saber esto, hablamos mucho de desarrollo sostenible, antes se ha citado la definición,
Y creo que es importante porque efectivamente esa es la definición, pero es muy importante dos cosas. La primera, saber que esto es un punto de un capítulo dentro de una sección del informe. Es decir, esta definición de desarrollo sostenible no está encabezando el informe, no está destacada, no está en un recuadro fantástico con lucecitas, está ahí perdida. Y de hecho os he puesto la primera versión que hay en español, en la cual podéis ver que no habla de desarrollo sostenible como tal, sino que habla de desarrollo duradero. Porque si os fijáis, tanto en la definición en inglés como en la definición en castellano, lo que habla es de hacer duradero el desarrollo. No está hablando como tal de desarrollo sostenible. Y creo que esto, aunque pueda parecer una cuestión semántica, es muy importante y se refleja incluso en momentos como este, la famosísima Cumbre de la Tierra de 1992, la Cumbre de Río, ¿no? Que todos recordamos como la Cumbre de la Tierra, la Cumbre del Desarrollo Sostenible. No, no, es la Conferencia de Medio Ambiente y Desarrollo. ¿Qué quiero deciros? Que de alguna manera estamos dejando de entender cuál ha sido el camino de la sostenibilidad, estamos falseando un poco, y yo lo he hecho el primero, pues algunos conceptos, algunas ideas, y creo que hay que ir a las fuentes, hay que rascar un poco más y hay que saber realmente de qué estamos hablando. Hasta el punto, y esto puede parecer anecdótico, pero no lo es, que en 1996 os he puesto ahí una noticia, un artículo de opinión del New York Times, de Bill McKibben, que es un activista norteamericano muy conocido, en el cual habla de que la sostenibilidad es una buzzless buzzword, es decir, una palabra pegadiza sin pegada. Es algo que va a desaparecer, no tiene ningún tipo de continuidad ni de futuro. Evidentemente no ha sido así, la sostenibilidad ha venido para quedarse, pero también ha habido, digamos, un desprestigio de la palabra que yo creo que es contra lo que queréis luchar aquí ahora mismo, ¿no? Y a mí una cosa que me preocupa particularmente es que mirad, si yo arriba ahora corto las búsquedas, ¿vale? Porque ahí podéis ver los términos de búsqueda, podríais pensar que he buscado la misma palabra y que esto es simplemente una captura de Google y ya está. A la izquierda tenéis sostenibilidad. A la derecha del todo tenéis medio ambiente. Y en medio tenéis generaciones futuras. Hemos, de alguna forma, pergeñado una triple sinonimia que yo creo que es nociva, porque la sostenibilidad, y antes se decía, va mucho más allá de la cuestión ambiental. Yo soy ambientólogo, ciencias ambientales, y tengo un foco ambiental muy claro, pero la sostenibilidad va mucho más allá, hay sostenibilidad económica, hay sostenibilidad social. No puede ser que hablemos de que esta chaqueta es sostenible porque me decían dónde estaba cultivado el algodón y de qué material era la etiqueta. No, no, ¿quién la ha hecho? ¿Dónde la ha hecho? ¿Qué beneficios tenía para su región, para su zona? ¿Qué condiciones laborales? La sostenibilidad va mucho más allá, pero si os fijáis, tenemos el mismo tipo de mensajes, digamos, de legado de la tierra, de un arbolito, etcétera, y después, que es otra parte que me preocupa, con las generaciones futuras vuelve a pasar lo mismo. Seguimos teniendo el mismo tipo de imágenes. Un tipo de imágenes que nos dice casi que lo único que nos importa legar es el planeta o es el medio ambiente. No, no, a mí me importa legar cultura, patrimonio, sanidad, respeto, un montón de cosas, ¿no? No solo, también el medio ambiente, pero no solo el medio ambiente. Y yo creo que esto es fundamental, entender que la sostenibilidad va mucho más allá de lo ambiental y ahí sí que os pido que seamos muy cautelosos, como antes se ha dicho, cuando se decía que hay que actuar en el presente, cuando hablemos de las generaciones futuras. ¿Por qué? Porque al final, cuando hablamos de las generaciones futuras, estamos hablando siempre de posponer la acción al mañana. Hay que actuar ya. Esta foto, que podéis pensar que no tiene nada que ver, sí que tiene que ver, porque es una foto de 1950 en Texas, en la cual el periodista pone en el pie de foto que quizás estos niños no lo saben, pero crecerán en un mundo mucho más cálido del que jamás conocieron sus abuelos. Estos niños hoy tienen más de 80 años. El cambio climático no va de nuestros hijos, nuestros nietos, los que vendrán después, va de nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, incluso nuestros bisabuelos. Entonces, dejemos de hablar de las generaciones futuras como una excusa para posponer la acción al mañana. Hablemos de ellas porque hay que pensar en el futuro, pero no digamos, bueno, esto ya se solucionará, ¿no?, en algún momento. Entonces, yo creo que aquí hay que, y es un poco también cuando tuvimos esta reunión, me decían, oye, cuenta todo esto, pero danos una serie de claves, de esperanzas, de ideas, también de ejemplos, incluso de empresas. Y es lo que trato de hacer en esta parte, en la cual quiero hablaros de varias cosas. Este es particularmente pertinente porque ahora acaba de salir otro estudio,
un metaestudio sobre las compensaciones de carbono. Tenemos un gran problema y es que estamos dejando de hacer cosas nosotros mismos para compensarlas fuera, ¿no? Pagamos para que alguien haga algo fuera y así yo puedo seguir haciendo lo mismo. Yo creo que el diagrama que tenéis arriba a la derecha lo ejemplifica muy bien, ¿no? Yo quiero seguir pues, con el coche, con el avión, con la fábrica, etcétera, ya me inventaré formas para compensarlo. El problema está en que metodológicamente es un desastre. Es decir, la compensación de carbono, la compra de créditos de carbono en base a, sobre todo a reforestaciones, es un desastre porque en zonas tropicales, Berra, que es la mayor del mundo, se ha comprobado que el 90% de lo que ha vendido no ha tenido ningún efecto positivo, o después tenemos ejemplos más cercanos. No sé si alguien recuerda el incendio de Ateca, en Aragón, 2022, en el cual una empresa que iba a reforestar 200 hectáreas para vender los créditos de carbono acaba quemando 14.000. Que ahí viene la pregunta. ¿A quién corresponden esas emisiones? ¿A las empresas que habían pagado esas cuotas? ¿A la empresa que estaba reforestando? Creo que son cuestiones complicadas, pero que sobre todo nos tienen que guiar hacia una cuestión clave, y es todo lo que podamos hacer nosotros mismos es infinitamente mejor que delegar después en que alguien hará algo que compense nuestro impacto negativo. Después, hay una cuestión que para mí es fundamental, que es la educación ambiental. Yo, por motivos laborales, he tenido que lidiar mucho tiempo con educación ambiental a todos los niveles. No pensemos solo en niños y en niñas, pensemos también en adultos, en políticos, en empresarios, en técnicos, en profesores y profesoras de instituto, es decir, en todo tipo de gente. Y yo creo que es fundamental porque por mucho, y luego hablaremos de esto, que haya un liderazgo potente, creo que es necesario que todas las partes del engranaje sepan hacia dónde van. Muchas veces esperamos que la sociedad nos acompañe en el camino de estas transiciones hacia la sostenibilidad, pero sin que la sociedad sepa exactamente ni qué es ni hacia dónde vamos, ¿no? Es como, hay que hacer esto y más o menos a la gente le suena bien, pero no acaba de tener la información y las herramientas. Yo creo que esto es básico y también dirigirla bien. Aquí sé que trabajáis mucho en descarbonización y es absolutamente fundamental. Si no descarbonizamos, estamos perdidos, pero hay que abrir el foco, siempre. Hay que abrir el foco hacia biodiversidad, hacia desigualdad, hacia sobreconsumo, hacia cómo son las ciudades, eutrofización, en fin. Hay que abrir el foco porque la sostenibilidad no va únicamente de la descarbonización. Digamos, tiene muchas más vertientes. Después, hay que ir más allá de nuestra propia organización. Cuando digo organización, puedo decir empresa, puedo decir diputación, ayuntamiento, persona, en fin. La cuestión es que esto no es una competición para ser el más verde de todos y ponerse una medalla, porque además hay estudios que dicen que las personas, y no sé si esto sería aplicable a las empresas, pero a las personas, cuanto más verdes nos autopercibimos, menos exigimos cambios estructurales, porque de alguna forma pensamos que, oye, ya lo tenemos hecho nosotros en nuestra casa, fantástico. Creo que es fundamental que entendamos que de esta no salimos solos y solas, no salimos, aunque seamos la empresa que mejor lo hace de todo, ya hemos salvado al mundo, esto no va a suceder, y que por lo tanto tenemos que tejer y tenemos que generar una serie de patrones. Esta imagen de las piedras en el río es muy manida, pero es muy cierta. Tú generas unos patrones cuando hay varias piedras juntas que no se pueden generar si tiras una en un sitio y otra a 50 metros, ¿no? Y después, creo que esto es muy importante y no puedo enfatizarlo lo suficiente, hay que practicar la honestidad, ¿vale? Hay que asumir las incoherencias. A la gente lo que le moleste, lo que yo me he encontrado en charlas y digamos en momentos en los cuales la gente me ha transmitido sus preocupaciones, es que lo que le molesta es que la tomen por tonta, que le digan lo que no es, que la engañen. Y por eso, ahora mismo a nivel europeo, se ha gestado una normativa anti-greenwashing. A nivel español, el Ministerio de Consumo está, digamos, desarrollando, transponiendo esta directiva. Y yo creo que esto es absolutamente fundamental, porque el greenwashing ya empieza a ser, digamos, un término habitual que la gente no solo está familiarizada, sino que ya detecta como algo muy malo. ¿Esto qué pasa? Que a la vez nos está llevando, y este fenómeno no sé si lo conocéis, al greenwashing. El greenwashing no es nada más ni nada menos que el silencio verde. Es decir, empresas que hacen muy bien las cosas, o que hacen alguna parte bien, están dejando de decir lo que están haciendo por miedo a que las acusen de greenwashing
o incluso en Estados Unidos de que las acusen de ser woke, de ser unas vendidas al ecologismo global, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual tenemos, digamos, una pinza difícil de gestionar, lo sé, en algunos casos, en la cual uno no sabe si decirlo aunque sea insuficiente o no decir nada o hacer parecer que hace más de lo que hace. Yo creo que la clave aquí, y siempre, y luego lo veremos con un ejemplo, es ser coherente, ser honesto, ser transparente. Y luego, esto parece una frase de un libro de autoayuda, que yo no soy nada de eso, pero creo que era importante, también luego veremos por qué. El otro día estaba en una reunión en la Xarxa Climàtica de la Diputación de Barcelona, pues con alcaldes, con concejales, y al final les dije, mirad, las ciudades del futuro tienen menos coches, tienen muchos más árboles, tienen más bancos, tienen más zonas verdes, son más silenciosas, tienen más transporte público, tienen placas en los tejados. Es decir, esto es así. Lo que yo no sé si va a ser así en 2030, ojalá, o en 2050, o en 2080, pero que va a ser así, es así, no hay otra. Digo, el que antes lo haga, mejor, más va a aprender, más va a saber cómo gestionar, digamos, los problemas que se presenten, más va a liderar, más ejemplo va a dar. Entonces, esto es una cuestión de que liderar en momentos de incertidumbre, aunque pueda parecer que es difícil tomar esas decisiones, en cuestiones relativas al cambio climático y a la sostenibilidad, yo creo que merece y mucho la pena. Y luego, en esta transformación de la realidad, me pidieron que diera algunos ejemplos. Y yo estoy más acostumbrado realmente a dar charlas, digamos, a técnicos, a políticos, a niños y niñas, que a empresas, porque es verdad que a veces sí que me he reunido directamente, pero digamos, charlas así no es tan habitual, también porque no es tan habitual que te lo pidan con una voluntad de ser un poco crítico, ¿no? A veces hay quien llama a gente más complaciente, ¿no? Por decirlo así. Pero yo creo que hay cosas positivas y que tenemos que saber reconocerlas. Os sonará Miguel Torres, seguro. A mí me pasó una cosa y es que después de escribir mi primer libro, Encara no Start, me llamó la secretaria de Miguel Torres y me dijo que quería comer conmigo y yo, vale, en fin, pues yo fui, comimos, me explicó de dónde le venía todo esto del cambio climático, etcétera, que me pareció una historia personal, una narrativa de estas casi de película americana y me estuvo explicando pues todo lo que tenía en la cabeza, ¿no? Pues al final ese liderazgo, con todos sus fallos que puede tener, que yo no conozco evidentemente al detalle, pero todo ese liderazgo se transforma pues, en uno de los 100 líderes climáticos mundiales de la revista Time, ¿no? O que en su web, y esto me gusta por lo que hablábamos antes, habla de sostenibilidad ambiental y sostenibilidad social. Creo que es importante separar y no venderlo todo bajo un paraguas. O más importante aún, en esto, que son las bodegas internacionales por el cambio climático. Sabéis que el sector del vino es uno de los más perjudicados a nivel agrícola por el cambio climático, no por una cuestión de rendimientos, porque más o menos incluso puede ser que haya más cosecha, pero realmente las cualidades organolépticas del vino cambian, ¿no? con un cambio de temperatura. Bueno, pues la cuestión no es ponerse la medalla y ser un líder mundial y ya está, sino gestionar, digamos, esto a nivel colectivo. Pues desde 2019 existe esta asociación creciente de bodegas que se preguntan qué pueden hacer, ¿no? También hay, no quería dejar de decirlo, no hace falta ser Bodegas Torres para tomar acción. Es decir, puedes ser Venus la Universal en el Montsant o puedes ser Clos Mogador en el Priorat y puedes tener una visión también muy holística de lo que es la sostenibilidad, de cómo es cuidar la tierra y de cómo es una transición, digamos, de una forma de producir a otra, ¿no? Y luego hablábamos antes de esta honestidad, supongo que conocéis también el caso de Patagonia, es un caso muy discutido cuando hablamos de sostenibilidad ambiental de una gran empresa. Realmente es de las que yo me creo. Me creo en parte por lo que tenéis ahí a la derecha. Tenéis unas declaraciones del CEO en una web de moda sostenible en la cual dice que saben que son una parte del problema simplemente por el hecho de existir. Que esto es muy fuerte que lo diga una gran empresa, ¿eh? Pero me parece fantástico, sobre todo porque después va acompañado de decir, vale, renunciamos a ese momento, digamos, de, oye, nos dan una marca pues eso, una marca sostenible, ¿no? Una chapita, pues no la queremos porque no lo somos en realidad. Y luego, cuando hablábamos de ese tejer comunidad, se puede hacer con empresas, se puede hacer con proveedores, también se puede hacer con la gente. Esto es la web de Patagonia, tú le puedes poner cualquier sitio de Estados Unidos, tus intereses, biodiversidad, acción climática, huertos sostenibles, etcétera, y te dice qué grupos de acción,
digamos, a los que te puedes unir, hay cerca de ti. Y esto es muy chulo porque además Patagonia dona el 1% a estos movimientos de base, pero porque posibilita, tiene una infraestructura logística y una arquitectura también virtual que te posibilita decir, ostras, pues voy aquí, voy allá, voy a hacer esto, voy a contactar. Y creo que esto también es importante, ¿no? Esa parte de sostenibilidad social, aunque tenga, digamos, una parte ambiental. Luego con Carles Navarro, perdón, de BASF, es otra de las personas que conocí a través del libro, además muy valiente porque también me contactó a través de Contra la Sostenibilidad. Y aquí me podéis ver en un podcast. Y con él estuve hablando, y esto que os decía antes de tenemos que hacer lo que podamos dentro de nuestra organización, me comentó el ejemplo de una gran planta eólica marina que están haciendo en Holanda, con la cual BASF se quiere, digamos, alimentar de esa energía renovable, ¿no? Yo creo que esto es importante, hay una parte de liderazgo, una persona que se lo cree, una persona que además es curiosa y se cuestiona lo que están haciendo, y después hay una parte de que como estrategia empresarial la cuestión no es vamos a compensar fuera para quedar muy bien en la memoria de sostenibilidad, sino vamos a intentar hacer algo para cambiarlo ahora, ¿no? Y después, otra iniciativa muy chula con la que he estado involucrado un par de veces es con el Institut de la Codició, que esto es Ediciones Polen, aquí en Cataluña, a través de un proyecto LIFE, que es un proyecto que se planteaba cómo hacer que la edición de libros fuese más sostenible, ¿no? Y la verdad es que es difícil, porque uno piensa, hombre, ¿y si editas a un negacionista en papel reciclado, esto es positivo, es negativo? Pues al final este tipo de debates surgieron, incluso sobre el tema de la logística, la distribución, el marketing, etcétera, las ferias de los libros. Y sacaron una serie de ideas que yo creo que son muy chulas. Básicamente os las podéis imaginar, ¿no? Estamos hablando del tipo de papel, de logística, de la energía, incluso de una aplicación para ver cuál es la huella de tu libro. Y os pongo el ejemplo en particular, aquí bajo a la derecha, de Errata Naturae, que es una editorial que a mí me gusta mucho, sobre todo temas de naturaleza, ecologismo, etcétera, en la cual podéis ver que lo que sería sostenibilidad pone compromisos. Entonces pone compromisos con el equipo, compromisos con el planeta, compromisos con la sociedad. Y a mí esto me parece muy chulo porque al final no usa la palabra sostenibilidad, que mucha gente pues, ya le tiene un poco hasta de tirria, digamos, fuera de los que trabajáis en ello, y dice, no, mi compromiso es esto, esto, esto. Y luego, después de cada libro, te lo explica, ¿no? Al final, en la última página. Con lo cual, yo creo que estas son formas también de abordarlo. Y luego, por último, no sé si es buen momento, porque creo, yo no soy muy futbolero, pero me parece que el Madrid ha ganado la Liga. No sé si alguien se ha alegrado en esta sala, si no, no pasa nada. Estos son dos, ya lo veis aquí, memorias de sostenibilidad, ¿no? ¿Por qué os pongo esto? Al final, y creo que voy bien de tiempo, porque es la última, al final la cuestión del liderazgo importa más de lo que parece. Yo, en 2014, estuve intentando que el Valencia fuera el primer club de primera división en España que tuviera una memoria de sostenibilidad. Fracasé, como si alguien se ha interesado, pues fracasé porque el Atlético de Madrid es la primera, el primer club, sobre todo porque el Valencia en aquel momento se vendió, no sé si os acordáis, bueno, y sigue la cosa un poco regular, y entonces, bueno, pues lo de la sostenibilidad es lo primero que eliminan, ¿no? Cualquier gran empresa que no se lo cree, pues cuando las cosas van mal dadas. Y aquí lo que pasa es que el Atlético de Madrid sacó la primera y ahora va a poder decir siempre que ha sido el primer club español que ha sacado la primera memoria de sostenibilidad, ¿no? Y el Barça pues va a rebufo, el Valencia cuando lo haga irá a rebufo. Por eso es importante, incluso aunque sea una cosa que quizás no tiene tanta importancia, ¿no? Pues un club de fútbol, esto es lo que menos importa. Igual no tanto, porque otra de las personas que me ha contactado es una persona que trabaja en el Athletic de Bilbao, que están planteándose, oye, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué podemos hacer? Porque el impacto del fútbol es brutal y además la capacidad, que esto es lo importante, como lo que hablábamos antes de las ondas, ¿no? en el lago, la capacidad de transmitir a la sociedad. Tú tienes de pronto un público cautivo de 30.000 personas. Imaginaos lo que es eso, ¿no? Para poder decirle una serie de mensajes. Entonces, creo que es importante liderar, creo que es importante escuchar a la sociedad, pero incluso ir más allá, aunque no exista esa demanda, ¿no? Y aunque después cueste. Y con todo esto, y con algún susto informático, he tratado de transmitiros que lo importante es saber de dónde venimos, cuestionarnos estos orígenes de la sostenibilidad, ir más allá, y mucho más de lo que os he contado, entender cuáles son las
claves de la esperanza del futuro y también que, aunque imperfecto, se puede ir avanzando, se puede ir mejorando, que no hace falta decir que estamos salvando el planeta por hacer cualquier pequeña cosa, pero que no tengamos miedo a decir con transparencia y honestidad todo lo que intentamos hacer y también todo lo que aún no sabemos, pero esperamos aprender, por ejemplo, en foros como este. Y nada, muchas gracias.